Perfecto. Ahí sí, voy a compartir a continuación pantalla con ustedes, donde van a poder ver brevemente una presentación respecto de lo que va a ser la asignatura de este semestre, ¿ok? ¿Lo pueden ver? Sí. Aún no, profe. Profesor, no sé si podría solicitar que se fije en mi pantalla, intérprete. O si ya la Sí, está tendrá. fijada. Ya, gracias. Sí, está fijada. Denme un segundo, estoy solucionando un problema de conectividad. Ahora sí, no sé si la pueden ver. Sí, profe. Ahora sí, profe. Fantástico, ¿ya? Como les dije en un comienzo, voy a describir brevemente lo que va a ser la asignatura de neurología para terapia ocupacional, ya enfoque biomédico, que tal como lo dije ayer, va a ser la primera vez que se va a dictar dentro de la malla formativa de lo que consiste la carrera de terapia ocupacional. La asignatura tuvo algunas modificaciones importantes ya que tienen que ver con que se incluyó dentro de la neurología algunos trastornos motores neuroinfantiles, ¿ya? Y eso significa que en la parte final de la asignatura vamos a hablar de neuroortopedia, de ortopedia infantil, ¿ya? Y seguido de ello vamos a hablar de algunos trastornos traumatológicos infantiles que tienen que ver con parálisis cerebral, ¿ya? Y con algunos cuadros clínicos característicos de aquel grupo etario, ¿ya? Y en general, el programa lo que pretende es que ustedes adquieran algunos conocimientos, ¿cierto?, básicos sobre los cuadros clínicos, el diagnóstico neurológico, el tratamiento que se le administra y más o menos las complicaciones y o secuelas que pudiesen tener las personas que de cierta manera padecen esta enfermedad, ¿ya? La neurología es una disciplina médica y una ciencia en general que es súper amplia, ya que dentro de esta cátedra ustedes van a tener
sus primeros acercamientos a lo que significa la disciplina. De igual manera, ¿cierto? Se tiene por objetivo permitir que las y los estudiantes adquieran destrezas generales para la evaluación y el diagnóstico funcional de las personas que tienen algún tipo de patología neurológica, ¿ya? Y eso significa en términos prácticos ya comenzar a meternos en pautas de evaluación, en observación clínica, ya pautas de evaluación propias de la terapia ocupacional y instrumentos y pautas de evaluación más propias desde la línea neurológica, ¿ya? Y por supuesto, un objetivo importante tiene que ver con que ustedes desarrollen competencias teórico-prácticas que tengan que ver con el proceso evaluativo, diagnóstico y un primer acercamiento a la intervención para este tipo de pacientes. Esto creo que se los mostré ayer, que tiene que ver con los horarios de clase, ¿cierto? Los días martes de las 4:30, los martes igualmente desde las 18 horas y los días miércoles desde las 4:30, que debería de tener una duración de 1 hora aproximadamente. Esto corresponde a las evaluaciones, ¿ya? Se ha dividido la asignatura en 3 unidades, ¿ya? Con un 30% en la primera evaluación, un 35% en la segunda y respectivamente un 35% en la tercera, ¿ya? Y lo que contempla el programa es que se ofrecerá nota de exhibición a todos los estudiantes que tengan nota igual o superior a 5.0 sin notas parciales rojas, ¿ya? Eso está contemplado en el programa, así que no me pregunten por algunas opciones respecto de modificar esto, que particularmente a mí me gusta regirme por las reglas que están estipuladas en este tipo de documentos. Les presento a continuación la calendarización de las evaluaciones, ¿ya? Y al igual como lo hice en la otra asignatura, necesito que ustedes vean si efectivamente no tienen otra evaluación ese mismo día, ¿ya? Para que las podamos rendir en la fecha propuesta. Aquí hay un error en la parte final, en vez del 06 es 07, ¿ya? Entonces, primera evaluación el 11 de junio, después el 16 de julio y finalmente junio, sí, 11 de junio, después, perdón, mayo, el 11 de mayo, después junio y después julio respectivamente, que aquí tenemos un error en vez de 6, de 7. Ya, entonces, repito nuevamente, lo que solicito es que puedan visualizar en su calendario de evaluaciones la posibilidad de esta fecha, y si no, ustedes me proponen, o sea, si ustedes no me proponen otra, daré por hecho que estas son las fechas respectivas en las cuales se van a hacer las evaluaciones, ya que tienen un carácter individual y van a ser desarrolladas a través de CBUMD. Respecto de los requisitos de aprobación, ¿cierto? Clases teóricas, asistencia libre, ya, talleres, vamos a ver análisis de casos, videos, discusiones, ya. He pedido también la colaboración de algún otro docente de la escuela con algunos temas específicos y puntuales que quiero que ellos puedan compartir con ustedes. La nota mínima de presentación examen que se contempla corresponde a un 3.5, ya, y el examen final tendrá una ponderación del 30% de la nota final del curso. Perdón, aquí, esto, bueno, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Algunos libros que ustedes ya conocen, apuntes y bibliografía que entregaré vía CiviEducMD, ¿cierto? O va a ser entregada también por los docentes que estén invitados. Semiología del sistema nervioso de Fustioni, grandes síndromes neurológicos y quirúrgicos, ¿cierto? Pero sin embargo, yo creo que lo más grueso es lo que voy a compartir con ustedes a través de CiviEducMD, ¿ya? Y bueno, el Villaris Pacman, que también es importante, ¿cierto?, de terapia ocupacional, ¿ya? Y algunos otros libros más que probablemente les vaya recomendando en la medida en que vayamos avanzando en los contenidos.
hay una alumna que se llama, bueno, Paula Beldaño, que me plantea una situación que lo podemos conversar también al final de la clase, ya, con respecto del cambio de un horario. Y Ah, respecto a la pregunta, ya creo que Paula, sí, no sé si está por ahí. hola, profe, sí. Es que unos compañeros de cuarto año se comunicaron con nosotras, con las delegadas, porque presentan una situación como que les topa en horario. Algunos están tomando el ramo de órtesis y les topa con el horario de hoy de neurología. Entonces ellos estaban viendo si se puede hacer Ya. como un cambio. Querían ver Sí, si un bloque de neurología se puede cambiar para el día lunes y en vez de tener neurología hoy, cambiar a traumatología. creo que son como 2 estudiantes, ¿cierto? Sí, no tengo el número Sí, claro. sí, ¿Y la cuántos verdad son? es que mira, lo que yo te voy a pedir que ella, ella o el grupo de estudiantes lo refiere a este problema a la dirección, ¿ya? A la directora de escuela y de ahí se canalice la solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, la escuela analiza la posibilidad y, por supuesto, la idea es que todas estén de acuerdo y no le perjudique a nadie este cambio de horario, ¿ya? Entonces, Ya, esa es mi propuesta, que el conjunto de estudiantes que tiene esa dificultad lo converse con la directora de escuela y desde ahí bajamos un poco la información y determinamos qué alternativas tenemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Alguien me preguntó respecto del examen y efectivamente sí, el examen tiene una ponderación de un 30% de la asignatura, ¿ya? Las reglas que están estipuladas nos dicen que todos aquellos que tengan una nota sobre 5, pero que tengan rojo, deberán de dar examen, ¿ya? Y se pide que tengan como mínimo un promedio 3,5, ¿ya? Particularmente, esta va a ser una asignatura que va a ser un tanto compleja porque los contenidos son complejos, ¿cierto? Hay harta información que ustedes probablemente van a tener que comenzar a internalizar, ¿ya? Y que tienen que ver con traumatología adulto, traumatología infantil, ortopedia y trastornos neuromotores infantiles, ¿ya? Así que la invitación es bueno, a estudiar desde el primer día. En la noche, siempre en la noche voy a compartirles documentos, ¿ya? Entonces les voy a compartir algunos documentos de evaluación neurológica a su delegada para que los comparta con ustedes, ¿ya? Y ya la próxima semana voy a tener operativo información en CBDUC MD para que los vayan revisando. Preguntas respecto a los que le acabo de presentar. Si no, comenzamos con el contenido propio de la asignatura. Preguntas los puedo leer y los puedo escuchar. De mi parte no hay dudas, profe. No sé el resto. Fantástico. Esas son las reglas del juego ya respecto de las ponderaciones y calificaciones. Lo otro que voy a agregar es que probablemente al final de la asignatura, ya casi al término del semestre, les voy a pedir una ronda de presentación de algunos temas específicos y breves. ¿Ya? Esto como una forma de poder ir tocando algunos temas específicos que son importantes dentro de la línea de la neurología, ¿ok? Así que en lo que queda del semestre ya voy a dividir el grupo curso en algunos pequeños grupos, ¿cierto? Y le voy a pedir que preparen ciertos temas para poder ir avanzando en el contenido, ¿ya? Y también es una forma de poder comprender y entender cuánto de lo que yo les estoy contando están internalizando y cuánto de los contenidos que les estoy presentando ustedes están comprendiendo a cabalidad. ¿De acuerdo? Voy a compartir a continuación pantalla con ustedes donde vamos a hablar hoy día lo que alcancemos, ¿cierto? Respecto de examen neurológico, ¿ya? Y vamos a continuar con el examen neurológico la próxima semana también, ya porque es un tema que es amplio y complejo, ¿cierto? Y son, bueno, muchas las aristas que puede tener un examen neurológico, ¿ya? Sin embargo, vamos a hablar de aquellos aspectos más importantes ya y otros lo vamos a ir tocando en el transcurso de que vaya avanzando la asignatura, ¿ya?
siempre dejaré de compartir mi imagen cuando proyecte la pantalla porque va a ser la forma en la cual podemos hacer que los datos transcurran de mejor manera hacia ustedes. Bien, espero unos segundos cuando ya la puedan ver. Ahora sí. Fantástico. Tal como les dije ayer, ¿cierto? Tenemos muchas formas de poder evaluar la indemnidad del sistema nervioso central, ¿ya? Una forma es mediante estudio imagenológico, ¿cierto? Que les dije una tarea ayer sobre la diferencia de resonancia nuclear magnética y un TAC, ¿cierto? Que lo vamos a dejar pendiente la próxima semana, se los pregunto al azar, ¿ya? Tenemos esa forma, tenemos una opción de poder medir el funcionamiento cerebral, ¿cierto? Mediante el electroencefalograma, ¿ya? Y tenemos una forma que tiene que ver con lo clínico, ¿cierto? Que se llama examen neurológico, ¿ya? Y que no es otra forma más que poder ver cómo está funcionando el cerebro respecto de algunas respuestas que yo evoco mediante el uso de algún estímulo que puede ser físico o verbal, ¿cierto? Para la persona que yo estoy evaluando, ¿ya? El examen neurológico es súper amplio, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tocar hoy día algunos aspectos más importantes, ¿ya? Y otros los vamos a ir tocando en la medida en que vaya avanzando la asignatura con algunos cuadros específicos, ¿ya? ¿Ok? Cuando uno habla de examen neurológico, rápidamente uno lo tiene que en parte asociar, ¿cierto? O lo asocia a lo que es la evaluación de un niño, por ejemplo, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿cierto? Que es lo que realiza el médico, la enfermera, a veces o el pediatra, cuando uno lo lleva a control, ¿ya? Sin embargo, este examen neurológico igualmente aplicable a adultos, ¿ya? Pero con algunas diferencias, ¿ya? Y el examen neurológico es súper amplio, ¿cierto? Sin embargo, la expertise del profesional es lo que determina en el fondo qué es lo que va a evaluar de este examen neurológico en la condición o necesidad que vea en el paciente, ¿ya? El médico en general no le aplica el examen neurológico completo al paciente, sino que más bien va utilizando algunos subítems del examen neurológico de acuerdo a la sospecha clínica que él pudiera tener en la evaluación que esté realizando, ¿ok? Y en el examen neurológico uno evalúa funciones mentales, ¿cierto? Corteza cerebral, funciones cerebelosas, ¿cierto? Funciones más subcorticales, función sensorial y motora, ¿ya? Como ustedes recordarán de neurología, ¿cierto? Perdón, de neurobiología, hay funciones que se le asocia específicamente a regiones corticales o subcorticales del cerebro o del cerebelo, ¿ya? Y básicamente el examen neurológico lo que hace es poder ver eso, ¿cierto? Cómo funcionan algunas regiones específicas a nivel cerebral y a nivel de nervios periféricos. Entonces, el examen neurológico es un método interrogativo, ¿ya? Interrogativo, un ejemplo, por ejemplo, cuando yo le quiero preguntar a la persona por memoria histórica, le pregunto cuál es su nombre, qué edad tiene y dónde vive, ¿ya? O cuando yo le quiero preguntar, por ejemplo, por atención temporoespacial, le pregunto que me diga la fecha y en qué lugar se encuentra, ¿ya? Eso se refiere a un método interrogativo. Y un método de exploración física es, por ejemplo, cuando el médico o neurólogo golpea, por ejemplo, un tendón y espera una respuesta, ¿ya? O es, por ejemplo, cuando el pediatra evalúa los reflejos de los niños, ¿ya? Por supuesto, para lo cual es necesario un conocimiento básico de anatomía, de fisiología del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, así como conocer también las principales enfermedades o afecciones que pueden afectar al sistema nervioso central, ¿ok?
cuando uno hace, o sea, en realidad no uno, pero el examen neurológico comprende varias subáreas, ¿ya? Lo primero tiene que ver con el estado de conciencia, ¿ya? Las funciones mentales, ¿cierto? Que tienen que ver con atención, concentración, funciones ejecutivas, memoria, capacidad de planificación, control de impulso, control inhibitorio, memoria de trabajo, ¿ya? Ah, funciones visoperceptivas también, ¿ya? El examen neurológico incluye cada una de la evaluación de los nervios craneales, que ustedes recordarán que son 12 y cada uno tiene funciones sensitivas y o motoras y o funciones específicas, ¿ya? Entonces también el examen neurológico permite poder evaluar la indemnidad y funcionalidad de esta vía, ¿ya? La fuerza la fuerza en el fondo, tono, trofismo muscular también es parte de la evaluación del examen neurológico, ya. Los reflejos, ya, que tienen que ver con respuestas primarias del sistema nervioso frente a un estímulo, y los signos atáxicos que tienen que ver con lesiones, con pesquisar lesiones específicas a nivel cerebeloso, ya. Entonces, en general, el examen neurológico se puede dividir en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con una evaluación motora, ¿cierto? De las funciones motoras, de rango de movimiento, de sensibilidad, de fuerza, ¿cierto? De tono, de trofismo, y una función que tenga que ver con funciones mentales superiores y niveles de conciencia, ¿ya? Ahora, destaqué de color rojo algunas de las más relevantes que vamos a ver, por lo menos en esta asignatura, que tiene que ver con, es importante que ustedes sepan en qué consiste la conciencia y cómo se evalúa, ¿ya? Es importante que ustedes tengan un acercamiento a las funciones mentales, ¿cierto? Y es importante que ustedes sepan también cómo se evalúa tono y trofismo muscular, ¿ya? Vamos a hablar hoy día hasta estados de conciencia, funciones mentales vamos a tocar en parte en la clase de hoy, mañana, ya, perdón, de hoy y del lunes o martes, ya, pero vamos a tocar y vamos a volver a hablar de funciones mentales cuando hablemos de demencias, ya, y enfermedad de Alzheimer, ya. No vamos a hablar de nervios craneales ahora porque es información que ustedes ya manejan, ya saben que hay un nervio olfatorio, óptico, un nervio trigémino, un nervio facial, un nervio hipogloso, ¿cierto? Un nervio vago, ¿ya? Entonces, yo lo que espero es que ustedes repasen esos contenidos, qué función tiene cada uno de los nervios, y la función de ese nervio se va a ver alterada en el caso de que ocurra una lesión de la vía nerviosa periférica, del órgano receptivo sensitivo, del órgano efector, o de la región cortical responsable de la codificación y transcripción de esa información respectiva, ¿ya? De reflejos vamos a hablar algunos en la medida en que vayamos avanzando en el curso, y otro reflejo vamos a hablarlo al final del curso en esta ronda de presentaciones que yo le he contado, ¿ya? Entonces, voy a pedir que un grupo específico hable, por ejemplo, de reflejos que se evalúan en los recién nacidos, ¿ya? Y de signos atáxicos vamos a hablar cuando hablemos de enfermedad de Parkinson y otros trastornos neuromotores del adulto, ¿de acuerdo? Y es parte también de la exploración neurológica, la evaluación de la sensibilidad, tanto superficial como profunda. Como ustedes recordarán, la piel está conformada por una serie de receptores, ¿cierto? ¿De acuerdo? También como parte de la sensibilidad vamos a hablar de lo que es el dolor, ¿ya? Que particularmente me interesa que ustedes sepan reconocer los diferentes tipos de dolor, más o menos desde el acercamiento, ¿ya? Y por supuesto partir de la base de que ningún proceso terapéutico, ¿cierto?, deberá de tener implícito un proceso de dolor, por lo menos desde la terapia ocupacional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que tengan algunos acercamientos respecto de nuevas tendencias, de cómo se maneja el dolor hoy en día en aspectos de salud, ¿ya? La coordinación motora, la coordinación bimanual, la coordinación oculomotora, también es parte de evaluar
parte de lo que es la evaluación de la exploración neurológica, ya. Signos meningios también, ya, que sirven para pesquisar alteraciones o infecciones a nivel meningio y que tienen que ver con alteraciones de conciencia o sintomatología más general, ya, o alteraciones más bien subcorticales. Y por supuesto lo que es bien común, alteraciones en la marcha, que es la forma de caminar, ya, que muchas veces son indicadores de alguna patología neurológica, ¿ok? Vamos a hablar hoy día básicamente de conciencia, ¿ya? Cuando yo creo que más de alguno tal vez ha visto por televisión, ¿ya? O ha visto a veces en directo, ¿cierto? Cuando ha habido un accidente de tránsito, ¿ya? Cómo se hace una evaluación de primeros auxilios, ¿ya? Y la persona que está preparada y entrenada en primeros auxilios, lo primero que va a evaluar es justamente la conciencia, ¿ya? Y la conciencia no es otra función cognitiva más que la capacidad de darse cuenta de uno mismo, ¿ya? Y del lugar donde se encuentra, ¿ya? Por ejemplo, si alguna persona va en motocicleta, ¿cierto? Y sucede que no respeta un cede del paso, no respeta un semáforo rojo, choca contra otro vehículo, ¿ya? Y llega la ambulancia o el servicio de urgencia y les pregunta cómo se llama, y la persona le dice otro nombre o no es capaz de responder, ¿ya? Y le pregunta dónde se encuentra y la persona no es capaz de reconocer en el lugar donde se encuentra, es porque probablemente tenga una alteración de conciencia, ¿ya? Y la conciencia, cuando hay alteraciones de conciencia, generalmente está más asociada a alteraciones como subcorticales, ya a nivel de tronco encefálico. Sin embargo, a veces cuando hay contusión importante a nivel cerebral, ¿cierto? O mucho hematoma también se ve afectada, pero en gran medida se ve un poco más relacionada con alteraciones a nivel de tronco encefálico, ¿cierto? De diencéfalo, ¿ya? Y por supuesto, tal como dice, depende de la indemnidad de la corteza cerebral y de la sustancia reticular ascendente, que recuerden que tiene vías, ¿cierto? Y que a nivel de tronco encefálico, ¿cierto? Es donde tiene mayor relación las lesiones con los niveles de conciencia. El compromiso de la vigilancia puede afectar otras funciones mentales como la memoria, orientación, funciones cognitivas superiores, ¿ya? Entonces, cuando un paciente está con pérdida de conciencia o con alguna alteración de conciencia, no va a responder adecuadamente al nombre, ¿ya? No va a responder adecuadamente al lugar donde se encuentra, ¿ya? Otro ejemplo claro de personas con alteración de conciencia, ¿ya? Es cuando las personas han ingerido, es probable que ustedes hayan visto a alguien, ¿cierto? Cuando las personas ingieren mucho alcohol, ¿ya? Mucho alcohol, y llegan a un estado en el cual no pueden reconocerse quiénes son, ¿cierto? Ni tampoco poder reconocer en el lugar donde se encuentran, ¿ya? Y ese es un mecanismo, una pérdida de conciencia transitoria, ¿cierto? Que se ve provocada por la ingesta de un químico que tiene que ver con los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Pero el ejemplo es práctico para ejemplificar lo que significa una alteración o pérdida de conciencia. En términos descriptivos se reconocen varios estados de conciencia. El estado vigil se le llama cuando no hay alteraciones de conciencia, ¿ya? Si yo, por ejemplo, le pregunto a Bárbara Muñoz que me diga su nombre y dónde se encuentra, y ella me responde su nombre y en el lugar donde se encuentra, es porque está en un estado vigil, ¿ya? Sin embargo, cuando alguien le pregunta a una persona y el paciente no despierta, no responde a un estímulo doloroso, ¿cierto? Que yo lo pincho un poquito, lo toco, ya no abre los ojos, es porque está en un estado de coma. Y entre el estado vigil y coma hay dos estados intermedios que tienen que ver con la obnubilación, ¿cierto? Y con el sopor. Ya la obnubilación es un estado de conciencia levemente alterado, ¿cierto? Que se caracteriza como por somnolencia, letargo en la respuesta, disminución de la concentración y del estado de alerta.
y con más tendencia a la distracción, y que en general uno lo asocia cuando está a veces muy fatigado, muy cansado, cuando un estudiante está, por ejemplo, acabando el semestre con mucha sobrecarga o ha estudiado mucho, ¿ya? O, por ejemplo, lo asocia un poco más al personal de salud que trabaja por largas horas, ¿cierto? Y el estado de sopor es un estado de conciencia un poco más alterado, ¿cierto? Que es intermedio entre el estado de obnubilación y de coma. También el estado de conciencia se puede medir en términos numéricos, ¿ya? Y para ello existe una escala que se llama escala de coma de Glasgow, ¿ya? Que es una escala conocida a nivel internacional que está diseñada para evaluar niveles de conciencia, ¿ya? Y evalúa tres áreas, evalúa tres áreas que tienen que ver con apertura ocular, ¿ya? Respuesta motora y respuesta verbal, ¿ya? Si el paciente abre los ojos espontáneamente y observa y mira lo que está pasando, corresponde a un puntaje de 4. Si la paciente respuesta motora, por ejemplo, yo le digo dónde se encuentra, cómo se llama, ¿cierto? Puede mover un dedo, puede cerrar los ojos, es por atento, está consciente y escuchó mi instrucción y evocó la respuesta que yo le pedí, ¿ya? Y la respuesta verbal, lo mismo, si está orientado, dice palabras adecuadas, ¿cierto? Que sabe dónde se encuentra temporal y físicamente, ¿ya? Y esto se le asigna un puntaje que va de 0 a 15 puntos, perdón, ¿ya? Y por supuesto después es posible reevaluar ya para ver si la pérdida de conciencia o la alteración se ha ido manteniendo. Le voy a enviar en lo que queda del día o la próxima semana este instrumento que se llama escala de comas de Glasgow, para que ustedes lo revisen y comprendan cómo se utiliza y para qué sirve. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profe, También, ¿sí? le quería consultar si los terapeutas trabajan con personas en coma o no. Sí, los terapeutas efectivamente trabajan con personas en condición de coma, ¿ya? Y algo que se está haciendo hoy día, sobre todo con las personas que están hospitalizadas como que están hospitalizadas después de la etapa de, o sea, que están hospitalizadas por COVID, pero que no están con pérdida de conciencia todavía, ¿ya? Hay una experiencia en Chile que tiene que ver con telerehabilitación, donde las personas que están hospitalizadas con COVID, por ejemplo, pueden tener acceso a distancia con familiares, ¿ya? Entonces, es una forma de mantener la motivación para el proceso de rehabilitación, para que el paciente colabore con el tratamiento, ¿ya? Y es una forma de poder estimular los niveles como de conciencia que la persona podría tener, ¿ya? Pero no tan solo en el área de los pacientes COVID, sino que los pacientes que estén en la UCI en general, pacientes de tránsito, personas tiqueados, a veces que están con posterior a un proceso quirúrgico importante, sí, trabajamos con personas en estado de coma, ya, desde la confección de la órtesis, desde el posicionamiento para que no se produzcan retracciones, por ejemplo, todo el manejo ortopédico que va requiriendo el paciente para que, en definitiva, cuando salga del estado de coma, pueda reincorporarse de manera más pronta posible a la rehabilitación y a lo que se hace, y lo que significa su diario vivir habitual. Ah, genial. Gracias, profe. Ok, gracias por tu pregunta. Les muestro también en pantalla la escala de Glasgow, perdón, que está graficada con estos dibujos que a veces es más fácil poder recordarlo, ¿ya? Y que también se puntúa del 0 al 15 como respuesta máxima, ¿ya? Profe, una consulta. Sí, ¿Esta escala igual se utiliza cuando la persona ya está despierta o solo cuando está en coma? no se utiliza cuando está despierta. Ay, Yo espero que todos ustedes tengan, si yo le aplicara esta escala, a ustedes espero que tengan, ojalá 15, ¿ya? 14, 15 puntos, ¿ya? Pero uno lo aplica en personas que estén despiertas cuando tienen sospecha de que puede estar con alguna alteración de conciencia, ¿ya? ya. Profesor, Gracias. de esta escala, ¿desde qué edad se puede aplicar? Se aplica desde, o sea, en el área infantil también se aplica, ya por eso está hecha con dibujitos, ya.
se aplica en los niños, por ejemplo, cuando el médico le coloca una mano, acerca una mano al ojo, ¿ya? Y espera que el niño cierre, ¿ya? O cuando el niño pestañea, ¿ya? O cuando, por ejemplo, el médico hace un ruido así, un aplauso fuerte, ¿ya? Y espera que el niño reaccione, mueve la cabeza, salte, abra los ojos, ¿ya? Y es porque evocó una respuesta, ¿ya? Entonces, los niveles de conciencia se evalúan incluso a los niños que están como recién nacidos. ¿Sí? Y por supuesto en los niños no se llama escala de comas de Glasgow, sino que está incorporado dentro del test que se llama escala de Apgar, ¿ya? Y en los recién nacidos se podría aplicar esto con los reflejos. Sí, con los reflejos, correcto. Gracias. A pesar de que los reflejos son respuestas subcorticales, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, automáticas, ¿ya? Pero de cierta manera también. Dentro de las funciones cognitivas es importante la atención, la orientación temporoespacial, el lenguaje, memoria, ¿cierto? Las praxias, que tienen que ver con la capacidad de idear, planificar y ejecutar actos motores que ya hemos aprendido, las funciones cognitivas superiores, que son lo que nos hacen diferente de las demás especies animales, ¿cierto? Y los trastornos visoespaciales o perceptivos que también se pueden visualizar. Hasta aquí solamente llegaremos, ya no hablaremos de atención y concentración. Hoy día lo que sí, eso lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, y lo que quiero hacer es, miren, voy a mostrarles esto. Funciones cognitivas, lo vamos a retomar la próxima clase ya. Entonces, lo que quiero es mostrarles esto, ya. Le voy a enviar unos documentos que tienen que ver con evaluaciones, o sea, el examen neurológico, ya. Y dos libros importantes. Uno tiene que ver, especialmente para hablar de, son muchos conceptos nuevos: memoria, atención, lenguaje, concentración, agnosia, apraxia, alteraciones visoperceptivas, visuales, ¿ya? Somatognosia, anosmia, afasia, ¿ya? Un sinfín de conceptos nuevos, ¿ya? Y lo que quiero es que le den una mirada como a estos libros, ¿ya? El que es azul o celeste es el libro que se llama Portellano de Neuropsicología, que es súper bueno, que son como, no sé, 400 o 500 hojas, ¿ya? Por supuesto no espero que lo lean completo, sino que lo consulten, ¿ya? Un libro que es súper gráfico y súper fácil de poder entender cuando hablamos de funciones cognitivas, ¿ya? Y funciones corticales superiores en general, ¿ya? Que es un libro español que es súper bueno. Y en neuropsicología, ya, que es chileno, hecho por el señor Lavado, ya, aparecen los apellidos ahí, y que este yo creo que lo tienen en la biblioteca, ya, el rojo, ya, y el celeste, es probable que esté en la biblioteca, pero también lo van a poder encontrar en la red en formato PDF, ya, si lo pueden buscar, se lo recomiendo, ya, y con eso vamos a tener nuevas herramientas con las cuales nos vamos a poder apoyar en el proceso de aprendizaje mutuo, ¿cierto? Tanto de ustedes como para mí, y es que uno nunca termina o siempre está aprendiendo cosas nuevas. Dejo de compartir pantalla a continuación para que puedan resolver preguntas, dudas que ustedes puedan tener. Sí, Francisca me dijo: profe, la tarea es de traumatología, correcto, tiene toda la razón, es de traumatología. Preguntan dudas sobre lo que acabo de presentar. Hoy día básicamente hablamos de conceptos generales del examen neurológico y de la evaluación de funciones cognitivas. O sea, perdón, la evaluación de niveles de conciencia, de la conciencia, ¿ya? Lo que les pido es que hagan lo pedí también el año pasado, hagan una carpeta en sus computadores, ¿cierto? Y vayan agregando ahí los instrumentos de evaluación, ¿ya? Porque después, el próximo semestre y el próximo año, cuando ya les toque ver pacientes de manera más integral, estos instrumentos ya los van a tener que manejar, ¿ya? Y lo otro, que frente a los casos clínicos que pudiéramos ver ahora y el próximo semestre, ya necesitan conocer y tener estos instrumentos a la mano, ¿ya? Entonces,
como recomendación importante, construyan una carpeta cada uno de ustedes o compartida si quieren, y ahí van reuniendo los instrumentos que vamos a ir viendo este semestre, que van a ser varios por lo menos, ¿ya? Doy el espacio para las preguntas que ustedes me quieran formular respecto de lo que he presentado. Profe, a mí no me quedó muy claro el tema de la diferencia entre el estado vigil y la... No, perdón, entre la obnubilación y sopor, perdón. Y Eso, la obnubilación es un estado de conciencia levemente alterado, ya que en general hay respuestas motoras más lentas como letárgicos, ya hay más somnolencia, el paciente pertenece a un estado entre despierto y un poco dormido, ya. Y el estado de sopor es un estado más alterado de conciencia, probablemente el paciente se quede dormido a veces, ¿cierto? Usted lo despierta y se vuelve a quedar dormido, ¿ya? O no responda, o tenga un lenguaje un poco alterado, ¿ya? Pero básicamente esa es como la diferencia importante, ¿ya? ya. Y ese estado de sopor entonces se puede dar en personas que, no sé, han dormido muy mal o, no sé, como dijo delante, han vivido, o sea, han tomado mucho alcohol, esas cosas O así, sea, ¿o no? en personas que han tomado, sí, pues, ¿ya? Pero en el fondo no como una manifestación crónica, sino que una manifestación como a consecuencia del consumo de alcohol, digamos, en efecto. Excesivo, Previo, ¿ya? Ahora, por supuesto, cuando alguien consume alcohol, pasa que primero se activa música, quiere bailar, saltar, no sé, subirse arriba de la mesa, miles de cosas ya, pero después viene una etapa que es como le da un poco de sueño, el bajón, ¿cierto? Y claro. es como el estado de obnubilación. Pues si sigue ingiriendo alcohol, va a llegar en un estado de sopor, que después, a pesar del estado de sopor, o si ingirió mucho alcohol, Puede va a llegar a un llegar coma, a coma, que se conoce como coma etílico, ¿ya? claro. Y va a ir a parar a un servicio de urgencia de un hospital, consultorio o donde se encuentre, o en la clínica. Sí, lo pregunto porque yo creo que es común de repente que pase eso entre, no sé, en juventud, de repente suelen Sí, suceder esas cosas. es común en la juventud, en los estudiantes, ¿cierto? Porque el alcohol tiene un efecto importante sobre el cerebro, ¿ya? Entonces, y más aún cuando se mezclan con algún tipo de drogas, ¿ya? Am, Pasan miles de cosas, ¿ya? El cerebro con el alcohol se deshidrata, y eso significa que después las personas al día siguiente tengan que tomar mucha agua, o sientan mucha sed, ¿ya? Porque necesitan reponer los volúmenes líquidos a nivel cerebral. Claro. Gracias, profe. Me queda claro. Y todas las preguntas son bienvenidas, así que si sirve también para aclarar dudas, perfecto. Sigo leyendo, dice Francisca Ramos, dice, profe, para las próximas podría poner el PPT en pantalla completa. Sí, o sea, yo la verdad es que podría, pero me acomoda mucho más poder tener al lado, ver qué es lo que viene, ya, así que lo voy a intentar, pero sin embargo eso es lo que me acomoda más, el poder saber qué es lo que viene en la diapositiva siguiente. Carolina Iribarra, ¿hay respuesta táctil en el sopor? ¿Despierta transitoriamente a estímulos no sensitivos? Sí, ya. Hay respuesta táctil ocasional o parcial, ya, en un estado de sopor, ya, pero sin embargo esas respuestas son transitorias, son muy breves, ya, y del estado de sopor puede mantenerse en un estado de sopor, puede llegar, mejorar a un estado de obnubilación, ¿cierto? O del estado de sopor ligeramente pasar a un estado de coma. Perfecto, sí, Paula Chacón agrega eso, hay una desinhibición, después viene un periodo de depresión del funcionamiento del sistema nervioso central con el consumo de alcohol. Hay algo que se llama, que está a nivel frontal, que es parte de la función ejecutiva, se llama control inhibitorio, ¿ya? Entonces, el control inhibitorio es importante porque lo que permite es
en el fondo regular la conducta, ¿ya? Entonces una persona que, por ejemplo, ingiere alcohol y se comienza a desnudar o quitar la ropa, es porque está perdido ese control inhibitorio que es responsable del lóbulo frontal, ¿ya? O cuando la persona comienza a hablar de repente con un lenguaje obsceno o mucho garabato, es porque ha perdido el control inhibitorio desde lo control inhibitorio verbal que se llama, ¿ya? Entonces pasa eso también, ya las conductas inhibitores que se producen bajo el consumo de alcohol. Voy a dejarle una tarea en neurología. Y me está acordando porque es súper importante para que ustedes puedan comprender un poco. Les voy a pedir investigar sobre un señor. Lo voy a escribir acá. No quiero escribirlo mal. Eso, él es la tarea, ¿ya? Él es la tarea, un señor, perdón, los que envié, le voy a colocar todos, ahora sí. Ahora sí, todos vieron el mensaje. Ese señor se llama Phineas Cage, ¿ya? Y lo que quiero, bueno, no lo voy a contar la historia porque si no, no la van a buscar, ¿ya? Pero lo que quiero es que estudien a este señor desde la línea neurológica, qué es lo que le pasó, cómo era antes, cómo era después, ¿ya? Porque este señor marcó un hito importante en la neurología, ¿ya? Entonces la tarea para neurología es leer y darle un avance en lo que en este fin de semana examen neurológico, ya que les voy a enviar a su delegada y averiguar sobre el caso de Phineas Cage. ¿De acuerdo? De acuerdo. El paciente, yo creo que Phineas Cage es el paciente más importante en neurología, ¿ya? De hecho, su cerebro está guardado, o su cráneo está guardado en una universidad de Oxford en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, el paciente neurológico más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Así que ustedes no pueden no conocerlo y no estudiarlo para poder comprender algunos procesos neurológicos que tienen que ver con la localización y el daño de regiones corticales específicas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Aún tenemos tiempo? Profe, yo tengo una duda. Sí, Romina, adelante. No me quedó muy claro lo del examen, no, la escala de coma. ¿Se realiza para personas conscientes y según la puntuación que vaya teniendo se va subdividiendo en su estado de conciencia? Sí, según la puntuación, la escala de coma de Glasgow entrega un puntaje, ¿ya? Entonces, tú refieres, se aplica escala de coma de Glasgow, ¿ya? Y coloca entre paréntesis de un punto, máximo 15 puntos, ¿ya? Y obtiene 13. Entonces, obtiene 12, 15, obtiene 8, obtiene 1, ¿ya? Entonces, eso de cierta manera cuantifica la alteración de conciencia que tiene el paciente en esos casos, ¿ya? Se aplica en pacientes que, por ejemplo, están en accidente de tránsito, se aplica en pacientes que ingresan por coma etílico a la urgencia, se aplica en pacientes que están en UCI o en UTI, ya se aplica a veces en niños también cuando se caen en bicicleta o están tequeados, ya, pero es ampliamente universal cuando uno quiere describir los niveles de conciencia, ¿ya? Entonces sucede que uno no debiera de evaluar otras funciones cognitivas como memoria, lenguaje, atención y concentración, sin tener la seguridad de que la conciencia más o menos esté funcionando bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces eso es como regla general a la hora de evaluar funciones cognitivas. Gracias, profe. Me quedó más claro. Dice, usted, cierto que me escribió mientras yo le respondía, no es el señor que se enterró un fierro en el cráneo, correcto, es ese señor, ¿ya? Que lo más probable es que los libros de neuroanatomía le haya aparecido referido, ya, pero esta vez lo que quiero que lo estudien un poco sobre la línea de la neurobiología y neurociencia en general.
¿ya? Y me cuenten qué es lo que pasó. Lo que haré en la próxima clase, al azar, ¿cierto? Lo interrogaré y les preguntaré qué es lo que encontró sobre ese señor. Y así voy escuchándolo un poquitito más a ustedes. ¿Ya? Y lo que tiene que ver con niveles de conciencia y escala de comas, probablemente le quede mucho más claro con el instrumento que yo les voy a, o perdón, con los documentos que le voy a comenzar a enviar ya hoy en la noche, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos por finalizada la clase. Para quienes tomen traumatología nos vemos a las 6, ¿ya? Y con quienes no nos veamos, les deseo un buen fin de semana, ¿ya? Y como dije, a las delegadas que ustedes tienen, les voy a compartir información para que ya comiencen a estudiar y estudien sobre el caso particular de este señor, ¿ok? Nos vemos, que esté muy bien. Ok, profe, nos vemos. Que esté muy bien. Profe, chao. Chau, chau. Profe. Nos vemos.